buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy. Señor secretario, por favor, leer el orden del día. Orden del día, sesión solemne, Premio Nacional de Epilepsia 2021. Primero, saludo del presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico, doctor Germán Gamarra Hernández. Segundo, saludo del doctor Jaime Fandiño, Fundación Margaret Mesh de Fandiño. Tercero, lectura del acta de selección de los trabajos ganadores. Cuarto, entrega del premio en las categorías de investigación y rehabilitación. Quinto, presentación de los trabajos ganadores. Sexto, participación de los asistentes. Séptimo, vino de honor. Está leído el orden del día, señor presidente. En el día de hoy vamos a hacer entrega del Premio Nacional de Epilepsia. Este Premio Nacional de Epilepsia es otorgado por la Fundación Margaret Mesh de Fandiño. Esta fundación se creó en el año 2007, 24 de marzo del 2007, y se estableció este premio en esa fecha, o sea que ya vamos a cumplir 15 años de haber conformado o constituido este premio. La Liga Internacional contra la Epilepsia en el 2015 estableció que el segundo lunes del mes de febrero de cada año se conmemorara el Día Internacional de la Epilepsia. Este año correspondió al lunes 14 de febrero. Para muchos, conmemoración del Día de San Valentín. La epilepsia compromete actualmente alrededor de 65 millones de personas en el mundo. Se calcula que 10 de cada 1000 personas sufren de epilepsia. En Colombia, teniendo en cuenta este dato, estaríamos alrededor de 500.000 personas que sufren de la enfermedad en el país. Seguramente el doctor Fandiño nos podrá ilustrar un poco mejor al respecto. Y el Día Internacional de la Epilepsia se estableció con el fin de propiciar una mejor calidad de vida a las personas que padecen la epilepsia, por medio de mejores políticas públicas, mejores servicios de salud y sobre todo una mejor inversión en investigación en esta enfermedad. Yo creo que el Premio Nacional de Epilepsia que se ha constituido con el apoyo de la Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad Colombiana de Neurología y Neurocirugía en su momento, y siempre ha contado con el soporte de esta academia, pues cumple claramente estos objetivos por los cuales se orienta el trabajo para controlar y para dar unas mejores condiciones a los pacientes que sufren de esta enfermedad. Quiero continuar con el orden del día con las palabras del académico Jaime Fandiño Franqui. Doctor Germán Gamarra, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Doctor Gabriel Carrasquilla, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Gustavo Landazábal, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Diego Alexander Forero, premiado como por su presentación de un trabajo científico. Doctora Ana Carolina Merlano y doctores Omar Cárdenas, Caterina
García y la doctora Galás, Georgina Galás. Por último, doctor o doctora Alexandra Flores, merecedora de una mención de honor por el jurado calificador. Señores académicos, señoras, señores, invitados especiales de los ganadores del premio. Están ustedes en el recinto sagrado de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Esto es un honor que ustedes reciben de la Academia. Fuera de haberse ganado el Premio Nacional de Epilepsia, han recibido este honor enorme de estar en estos sacros salones de la Academia Nacional de Medicina. La Fundación Premio Nacional de Epilepsia tiene el nombre de Margaret Medes de Fandiño por voluntad de la Junta Directiva de la Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas. La Academia Nacional de Medicina tradicionalmente elige a sus dignatarios y esta vez está la Junta Directiva que ustedes están viendo acá. Es nuestra aliada estratégica en la ciencia. Nos han oído, nos han respaldado y nos han querido hacer este honor y hacérselo a ustedes también. Tenemos un aliado extranjero que es el Latin American Summer School in Epilepsy, LASE, que es nuestro aliado internacional, con el patrocinio de la Liga Internacional de la Epilepsia. Cada año, cada 2 años, se envían 2 neurólogos jóvenes a hacer un seminario o un curso de verano en Sao Paulo, Brasil. Aquí hay 2 de nuestras premiadas. No alcanzamos tanto, son las 2 últimas de la primera fila, que se ganaron el último premio y fueron a Sao Paulo, Brasil. Ellas están trabajando en docencia en este momento, son profesoras universitarias y están con un acervo de conocimientos importantísimos y sobre todo la relación internacional. Todos los neurólogos que ven a ustedes ahí son jóvenes de la América Latina. Es algo extraordinario. In memoriam. Cuando se fundó, cuando se hizo la primera reunión para que la Academia Nacional de Medicina fuera el centro para poder entregar el Premio Nacional de Epilepsia, fue en la ciudad de Cartagena. ¿Quiénes asistieron? El doctor Zoilo Cuellar, que era en ese momento era el presidente de la Academia Nacional de Medicina. Él estuvo en Cartagena. El doctor Juan Mendoza Vega, que en paz descanse, lo ven ustedes ahí entregando un premio al doctor Andrés Rosselli, profesor universitario, académico también. El doctor Germán Peña Quiñones, que en paz descanse también, estuvo también en Cartagena. El doctor Gustavo Malagón Londoño, que en paz descanse también. Esta fue la junta directiva de la época, en 2007, que en los salones del FIRE y en la ciudad de Cartagena, con el ánimo de ellos y con la invitación nuestra, se firmó ese convenio para que la academia fuera el sitio en el cual se daría el Premio Nacional de Epilepsia. La Junta Directiva, leo textualmente, la Junta Directiva en Cartagena de Indias firmó el convenio de colaboración de la Academia Nacional de Medicina y el Premio Nacional de Epilepsia en el año 2006. Se entregaría el Premio Nacional de Epilepsia por la Academia Nacional de Medicina. Será una unión perdurable, porque brotó de la mente de hombres probos. De manera pues que eso nos estimula y nos estimulará en las próximas generaciones. Es el Premio Nacional de Epilepsia. Hay muchas fotos, pero he escogido una solamente, en donde está el profesor Daniel Nariño, que es un profesor de la Javeriana, el anterior presidente de la Asociación Colombiana de Neurología, el doctor Andrés Rosselli, profesor universitario, académico, y el alumno del doctor Méndez.
o Telles, ¿no es cierto, doctor Daniel? Sí, bien. Ellos se ganaron el premio. Está el doctor Juan Mendoza Vega como testimonio de la Academia Nacional de Medicina y mi persona. Digo docentes y alumnos, porque los tres hicieron un estudio extraordinariamente importante, tal vez el único que se ha hecho en Colombia y en América Latina, sobre la carga de la epilepsia en Colombia. Fue publicado en una revista internacional de primer orden y en inglés, desde luego, y por eso se ganaron el premio. Pero hay muchos más, desde luego. La fundación está dirigida por una asamblea de miembros, por un consejo directivo, y la asamblea de miembros la componen la señora Margaret Méndez Fandiño, mi amada esposa, Jaime Fandiño Franqui, Jaime Fandiño Mers, Luis Eduardo Fandiño Franqui, Luz Marina Silva Almeda. Y el consejo directivo está formado por Eugenia Espinosa, Daniel Nariño, Germán Forero, María Victoria de Mendoza Vega, Hilda Marina de Peña Quiñones y Jaime Fandiño Franqui. Presidente, mi persona. Gerente, la administradora de empresas Alejandra Viana Fandiño y el revisor fiscal Gloria Valdivia. Copio en inglés textualmente lo que dice la Organización Mundial de la Salud el año pasado. La epilepsia, me permito leerlo en inglés, epilepsy is a global public health priority. Es una enfermedad de prioridad mundial. De manera pues que no estamos despistados nosotros en lo que estamos haciendo. Y es una frase del año pasado. La epilepsia es un punto natural estratégico y un punto de entrada para todos los desórdenes neurológicos. Casi todas las enfermedades neurológicas cursan en algún momento con una convulsión, con una crisis. De manera pues que quien se adentre en el estudio de las ciencias neurológicas tiene que adentrarse en el estudio de la epilepsia. El Plan de Acción Global Intersectorial es un programa de la Organización Mundial de la Salud, la Liga Internacional de la Epilepsia, el Biro Internacional de la Epilepsia y el Ministerio de Salud Pública de Colombia, del año pasado. Se llama Plan de Acción Global Intersectorial en Epilepsia y otros desórdenes neurológicos. Es una campaña que la Organización Mundial de la Salud ha acompañado de estas entidades y también del Ministerio de Salud Pública de Colombia. Entonces, se hizo esto para luchar por este flagelo tan enorme que existe en el mundo. Como dijo el doctor Gamarra, cerca de 60 millones de personas en el mundo sufren de epilepsia. La epilepsia es un constructo social. No es simplemente la crisis. Ese es el problema. Muchas veces no es la crisis lo importante, sino el impacto social, familiar, escolar, matrimonial, económico, laboral y de autoestima que conllevan estas personas. Por eso nació la Ley 1414 del 2010, que protege a las personas con epilepsia integralmente. Esa ley, que ha sido sancionada ya ha sido sancionada por el presidente de la República y, desde luego, por la Corte Suprema, la Corte Constitucional de Colombia. Es importante recalcar que Colombia es el único país del mundo que logró una ley para poder defender a las personas con epilepsia en Colombia, en el país. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud, la Liga Internacional de la Epilepsia y todas las entidades que tienen que ver con la epilepsia reclaman que se hagan leyes para proteger a las personas con epilepsia. Porque no es la bonomía, es decir, pobrecito, es la fuerza de la ley la que da las relaciones, la que da los derechos humanos. Entonces, con eso, la Corte Constitucional dijo que las personas con epilepsia necesitaban de una ley, de un reforzamiento de las leyes para poderlos proteger. Ese fue el concepto de la Corte Constitucional y por eso ordenó al presidente de la República que firmara la ley. El tratamiento, siempre tóxico, es el problema, puede convertirse en una agresión a la integridad del paciente. Porque el médico
preocupado porque no controla las crisis, puede hacer una politerapia e intoxicar al paciente. Esto se considera una agresión a la integridad del paciente. De manera pues que es otro aspecto muy importante. Bueno, es lo que tenía que decirles a ustedes. Espero que estas cortísimas palabras en atención a su generosidad de estar aquí a esta hora es suficiente para mí en este momento no decir nada más. Entonces, si el señor presidente considera, podemos hacer entrar... Ah, no, sigue el orden del día. Siguiendo con el orden del día, lectura del acta de selección de los trabajos ganadores. Academia Nacional de Medicina, Premio Nacional de Epilepsia 2021, acta del jurado. En respuesta a la convocatoria al Premio Nacional de Epilepsia Margaret Merz 2021, se presentaron 10 trabajos de investigación provenientes de un número plural de ciudades de Colombia, representando instituciones académicas y hospitalarias. De estos, 6 correspondían a trabajos con diferentes autores y a 4 a trabajos individuales. Los trabajos seleccionados como ganadores son: primero, genómica funcional de la epileptogénesis en modelos animales y humanos. Investigador principal, Diego A. Forero, médico. Institución participante, Fundación Universitaria del Área Andina, Grupo de Investigación en Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte y Facultad de Medicina, Bogotá, Colombia. Consideraciones. El trabajo presentado es el primer metaanálisis y análisis convergente de estudios de expresión del genoma completo para epileptogénesis en humanos y en múltiples modelos animales que integran resultados de varios estudios genómicos. El análisis realizado permitió identificar nuevos genes candidatos y vías para la epileptogénesis. El jurado consideró la importancia de este estudio para la ciencia, su alto impacto desde el punto de vista médico y su aporte a la salud pública, teniendo en cuenta que la epilepsia se encuentra entre las 5 principales enfermedades neurológicas con la mayor carga de enfermedad. Segundo lugar, el rol de la atención primaria en el paciente con epilepsia. 9 años de experiencia en la Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas Jaime Fandiño Franqui, FIRE. Investigador principal, Ana Merlano Zabaleta, enfermera. Coautores, Margarita Mercado Villarreal, María Andrea Escobar Pacheco, Caterine García Alvarado, Omar Cárdenas Luque y Georgina Galarza Suárez. Instituciones participantes: Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas Jaime Fandiño Franqui, FIRE. Consideraciones. El programa de atención primaria en epilepsia se ha fortalecido a lo largo de los años y ha tenido una gran acogida por parte de la comunidad. Se han logrado importantes avances en cuanto a la accesibilidad, oportunidad y pertenencia en la atención en salud. Con la iniciativa denominada FIRE extramural, se ha logrado llegar a aquellos pacientes con limitaciones para recibir la atención por residir en zonas rurales o municipios lejanos a la ciudad. El jurado consideró la relevancia de este estudio por el mejoramiento de la accesibilidad y oportunidad a las personas con epilepsia que residen en zonas rurales o municipios lejanos a la ciudad. Además de estos 2 trabajos, y en razón a su calidad y pertinencia clínica y social, el jurado propone otorgar mención de honor al siguiente trabajo. Producción narrativa oral en escolares con epilepsia focal del lóbulo temporal y escolares sin epilepsia en la ciudad de Bogotá, un estudio exploratorio. Investigador principal, Alexandra Flores Londoño. Instituciones participantes, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina, Maestría en Neurociencias, Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Consideraciones.
Este es el primer estudio en Colombia con el que se comparan las habilidades narrativas orales entre niños con epilepsia y un grupo control. Se llevó a cabo un estudio exploratorio con el propósito de servir como punto de partida para futuras investigaciones con mayor número de participantes. Bogotá, 4 de febrero del 2022. Atentamente, doctor Germán Gamarra Hernández, presidente Academia Nacional de Medicina. Entrega del premio en las categorías de investigación y rehabilitación. Ustedes escucharon la lectura del acta. Este premio se otorga al investigador Diego Forero. Escucharon el nombre del trabajo premiado. Por lo tanto, invitamos a Diego Forero que se sirva a acercarse. Le pido a Margaret que le entregue el correspondiente diploma. En la categoría de rehabilitación, como ustedes escucharon, son varios los investigadores participantes. Entonces, vamos a llamarlos a los presentes uno por uno. Iniciamos con Ana Merlano Zabaleta. Le pido al señor vicepresidente que le entregue el correspondiente diploma. Margarita Mercado Villarreal. María Andrea Escobar Pacheco. Catherine García Alvarado. Omar Cárdenas Luque. Georgina Galarza Suárez. Finalmente, la mención de honor que se otorga a la investigadora Alexandra Flores Londoño. Sexto, presentación de los trabajos ganadores en el orden en que fueron premiados. Primer trabajo que se presentará: genómica funcional de la epileptogénesis en modelos animales y humanos. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor estar acá, como mencionaba el doctor Fandiño, en este importante recinto con toda la tradición de nuestra medicina nacional. Entonces, brevemente, siguiendo los tiempos establecidos, voy a presentar el trabajo. Primero voy a hacer una muy breve presentación sobre mí. Yo soy médico de la Universidad Nacional de Colombia. Luego hice mi doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Amberes en Bélgica y he estado vinculado en diferentes instituciones. Actualmente estoy vinculado con la
Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Fundación Universitaria del Área Andina. A través de los años, desde que hice mi internado en investigación y rural de investigación en Instituto de Genética de la Universidad Nacional, he venido trabajando en genética y genómica, tanto enfermedades neurológicas como trastornos psiquiátricos. Y para mí, de nuevo, es todo un honor estar acá. Entonces, ya el doctor Fandiño nos presentaba esa importancia, ese impacto. Ahora, entrando un poco hacia la parte básica, hacia la parte molecular, acá traigo esto de un artículo reciente, donde a pesar de que hemos avanzado mucho en las formas familiares, para aquellas que tienen un componente más de lo esporádico, todavía nos falta muchísimo por conocer en cuanto a lo molecular. Como sabemos, como para otras enfermedades, y esto en general tiene un mayor impacto reciente, para el neurológico y psiquiátrico todavía es muchísimo lo que nos falta por conocer en cuanto a esos mecanismos moleculares, que es lo que estaré presentando en este trabajo. Acá esta diapositiva la traigo para algo que ha venido ocurriendo a nivel internacional y que también nos pasa a nivel nacional, donde ha habido una evolución. Hace unos pocos años, porque tampoco eran tantos, esto era lo que uno tenía, un trabajo manual de laboratorio, y gracias a la automatización, como voy a presentar un poco más, pasamos al reto ya no tanto de generar los datos, sino analizarlos. Entonces, en este momento, para nosotros como investigadores en genómica, el gran reto es analizar de los datos. Eso viene mucho con las ciencias de la computación, la bioinformática, entre otros, y ese es lo que es el gran reto de ese gran volumen de datos, como presentaré más adelante. Una de las plataformas que ha venido en los últimos años son las plataformas de expresión de genoma completo. De no hace algunas décadas se hacía de manera manual. Desde hace algunos años recientes aparecen estas plataformas de expresión de genoma completo, que en resumen lo que permite es analizar la expresión de todos los genes de organismos, y esto nos da esta información. Esto se ha venido utilizando no solamente para humanos, como veremos, sino también para modelos animales, y nos permite al final tener la información de cuáles son los valores de expresión en diferentes tejidos. En el caso del sistema nervioso central o tejidos periféricos. Pero entonces ha sido muy valioso y es un ejemplo de eso. Y por otro lado, un poco de introducción, como ustedes conocen, ha habido un crecimiento muy grande de los metaanálisis. Como ustedes saben, en este momento tenemos un gran volumen de información para múltiples enfermedades, donde tenemos estudios individuales, y este es un artículo de 2019, donde es una guía. ¿Por qué lo traigo? Porque eso fue lo que hicimos en parte del trabajo, aplicar un metaanálisis para expresión de genoma completo, donde el volumen de datos es mucho más grande. Como ustedes saben, los metaanálisis vienen desde la epidemiología, en muchos casos para algunas variables. Acá, como veremos, estamos frente a miles de variables, que es los niveles de expresión de cada gen. Continuamos. También de introducción, como mencionaba, como el reto ya no es generar sin analizar los datos, eso hace que cada vez hablemos más de datos abiertos, donde los datos se generan y se colocan esos datos para que pueda ser reutilizado por otros investigadores. Esto viene muy de la mano con la genómica. Uno de los estándares cuando alguien hace un análisis de expresión de genoma completo es que debe dejar disponibles esos datos para que pueda ser reutilizado, y uno de los grandes valores o posibilidades es realizar metaanálisis de genoma completo. Pasamos entonces en esta presentación corta al trabajo. Este fue un artículo que fue publicado, la versión final, octubre del 2021, en esta revista Cellular Molecular Neurobiology, una revista de la editorial Springer Nature. Es una cuartil 1, factor de impacto el que ustedes ven allí mayor a 5, y como se mencionaba previamente, uno de los impactos valiosos es la novedad internacional, y voy a mostrar un poco más sobre eso. Entonces, ¿qué tomamos como base? Estudios de expresión de genoma completo. Ustedes ven acá en la tabla, en la primera columna, el organismo. Hay datos disponibles en estas plataformas para expresión de genoma completo en humano, un solo estudio, ahorita más hablaremos sobre eso. 3 en modelo en ratón, 3 en modelo en rata, y otros que han venido creciendo más recientemente a nivel internacional,
como lo es el pez cebra y la mosca de la fruta. Estos, aunque se vienen utilizando más recientemente en estos temas en comparación con otros, han sido muy útiles. Gran parte del conocimiento de genes relacionados con desarrollo, por ejemplo, vienen de Drosophila. Hay varios premios Nobel en la historia que vienen relacionados con premios de Drosophila. ¿Qué más es importante acá? En este caso, en la columna donde dice plataforma en la cual se utilizó, acá estamos hablando, como mencioné previamente, a un gran volumen de datos. Cada una de esas plataformas permite decenas de miles de datos para genes. En el caso, por ejemplo, el lado humano está por cercano a los 40.000 y es porque permite, como mencioné, para todos los genes y en sus diferentes isoformas. También en el caso del diseño, entonces allí vemos los detalles principalmente para los modelos animales que se utilizó, como cainato, pilocarpina o también algunas alteraciones genéticas. Entonces, esto es parte de esa novedad que se menciona. Estos estudios se venían trabajando de manera independiente y lo que hicimos, por eso la diapositiva anterior, fue realizar tanto un metaanálisis como una integración, es decir, buscar genes que estuvieran compartidos en estos diferentes modelos animales y también que con humanos. Esto implicó un análisis de un gran volumen de datos, estamos hablando de millones de datos gracias a las herramientas de la genómica computacional. Acá vemos, si no voy a entrar en detalle, una de las tablas de nuestro artículo en el cual se presenta una lista de genes candidatos y ustedes ven en la segunda columna esa convergencia entre lo que se encontró en ratón o en rata y lo que se encontró en los humanos. Varios de estos genes ya se conocían por su relación. Ustedes ven allí, como era esperarse, varios relacionados con neurotransmisión, como genes relacionados con NMDA, con cainato, entre otros varios. Pasamos para que no sea tan extensa la presentación. Hicimos otro que es muy valioso y es que conocemos los genes que son o que codifican proteínas que son blanco de sustancias farmacológicas y es esta tabla de acá. Como ustedes saben, ese es otro tema importante como para muchas de las enfermedades neurológicas y trastornos psiquiátricos, la identificación de nuevos blancos y acá vemos cómo un grupo de ellos se conoce. Como ustedes saben, el reposicionamiento de drogas es algo que se viene trabajando mucho de la mano con la bioinformática, identificar otros blancos posiblemente para unos compuestos que ya conocemos. De nuevo acá vemos varios relacionados con neurotransmisión. Y en esta gráfica, que a veces es un poco compleja, lo que estamos analizando es la interacción de proteínas. En rojo son algunos de estos genes candidatos, acá por ejemplo granulina, entre otras, cómo interactúa con otras proteínas. Esto lo utilizamos cada vez más relacionado con la biología de sistemas y es mirar en conjunto cuál es ese funcionamiento y que a su vez pues implica un gran número de datos allí analizados. Acá tenemos otra gráfica sobre otro concepto que viene muy recientemente, que son los microRNAs, que los que están azules, que son RNAs no codificantes, es decir, que no codifican proteínas, pero que cada uno vemos cómo interacciona con los genes que codifican proteínas, que los que está allí en verde. De nuevo ustedes ven allí GRNs, granulina, y ven varios microRNAs que se han visto en diferentes estudios individuales que tienen que ver con estos modelos de epilepsias. Ahora, en cuanto a categorías, esto es también una estrategia reciente y es no mirar gen a gen, como mostré, sino las categorías funcionales. Acá vemos varias categorías que tienen que ver con la función de estos genes, como la adhesión focal, la relación con citoplasma o la expresión de algunos genes. También un poco desde lo metodológico, ustedes ven una columna que es el FR, esa es la corrección para pruebas múltiples, debido al gran número de genes que estamos analizando. No solamente estamos con el P nominal, que es la penúltima columna, sino también con el FR, que es esa corrección para pruebas múltiples. Otro análisis que también es muy valioso es mirar qué hay corriente arriba, es decir, qué factores de transcripción pueden estar afectando esos genes.
Acá encontramos varios también relacionados, algunos se habían encontrado en estudios previos, pero nos ayuda a identificar qué puede estar corriente arriba. Como ustedes saben, los factores de transcripción regulan a otros, y acá encontramos un número importante que pueden ser importante o valioso para futuros estudios. Esta es la segunda parte de esa tabla de ese gran número de factores de transcripción. Entonces, este es un ejemplo, este es también de un artículo reciente sobre la importancia de los datos abiertos. Es un ejemplo también de la evolución que se ha venido dando en la genómica, en la neurogenómica, de cómo estos estudios a una gran escala que permiten encontrar la expresión facilita que desde países como el nuestro podemos realizar estos análisis. Si todo esto que mostré de lo experimental lo intentáramos hacer acá en el país, sería mucho más complejo por los costos que tienen las plataformas, los equipos, entre otros. Entonces, esto es algo que hemos venido trabajando hacia ese potencial de utilizar datos disponibles con unos estándares en temas de anotación, entre otros. Y ya para terminar, resaltando de nuevo desde lo personal en el interés y toda la historia de estudiar trastornos neurológicos, perdón, trastornos psiquiátricos y enfermedades neurológicas, comparto este número especial del American Journal of Medical Genetics, que estamos trabajando precisamente sobre la genómica neuropsiquiátrica en Latinoamérica, como principalmente hacia ese potencial que tenemos de seguir trabajando en los aspectos genéticos y moleculares de las epilepsias y otras enfermedades. De nuevo, para mí es un gran honor estar acá. Muchísimas gracias. El segundo trabajo, el rol de la atención primaria en el paciente con epilepsia, 9 años de experiencia en la Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas Jaime Fandiño Franqui Fire. Investigador principal, Ana Merlano Zabaleta. Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes la ceremonia del Premio Nacional de Epilepsia Margaret Mead de Fandiño. En la Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas Jaime Fandiño Franklin, nos hemos comprometido todo este tiempo no solamente con el estudio de la epilepsia y de las diferentes enfermedades neurológicas, sino que también hemos ido mucho más allá, acercándonos al paciente, haciendo que el paciente se sienta respetado, comprendido y valorado. Es por eso que nosotros, como institución, se desarrolló y ejecutó este gran programa que es la atención primaria en epilepsia, que busca en todos estos años, en vista del desarrollo o del desarrollo que hemos tenido y de todos los cambios satisfactorios que se han venido, en vista de que los pacientes han mejorado no solamente con el tratamiento, sino que la acogida de todo este programa por los pacientes ha sido muy grande, y es de ahí donde nos nace la idea de compartir con todos ustedes la experiencia de nuestro trabajo, la experiencia de 9 años de estar poniendo en práctica el programa de atención primaria. De ahí el título de nuestro trabajo, que se llama El rol de la atención primaria en el paciente con epilepsia, 9 años de experiencia en la Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas Jaime Fandiño Franqui Fire. Los autores de este programa y de este proyecto, mi persona Ana Merlano, la doctora Caterine García, el doctor Omar Cárdenas, la doctora Georgina Galarza, la doctora María Andrea Escobar y la doctora Margarita Mercado, todos médicos de atención primaria en epilepsia y ciencias neurológicas. Como objetivo principal de nuestro trabajo fue describir la importancia que tenía este programa de la atención primaria, teniendo en cuenta los 9 años de experiencia en la fundación. Los objetivos específicos entre ellos estaban calcular el número de atenciones que se realizaron en un periodo comprendido desde noviembre de 2012, cuando se fundó, se creó este programa, hasta octubre del año 2021. Posteriormente también queríamos cuantificar el número de pacientes que se beneficiaron anualmente del programa de atención primaria en este mismo periodo de tiempo, noviembre de 2012 y octubre de 2021. Y así identificar las características sociodemográficas de los pacientes con diagnóstico de epilepsia que fueron atendidos en el FIRE por el programa de atención primaria. Y posteriormente sí describir ya los avances obtenidos respecto a la accesibilidad, oportunidad
pertinencia y continuidad de la atención primaria de salud. Se estima que aproximadamente 50 millones de personas en el mundo tienen diagnóstico de epilepsia y es lo que hace que en muchos países o en algunos países sea un problema de salud pública. En Colombia, 20 de cada 1000 personas tienen diagnóstico de epilepsia. Y esto ha representado una importante carga de morbilidad y ha hecho incluso, por ende, un alto costo en el sistema de salud. Es importante resaltar que muchos de estos pacientes son diagnosticados desde la atención primaria, porque este es el primer puente o es el primer contacto que tiene el paciente con el sistema de salud. Fíjate, de hecho, el 70% de los casos se van a mantener bajo el control de las crisis con intervenciones sencillas y costo efectivas a este nivel de la atención primaria. Es de allí donde surge la idea en la institución del formar y crear el programa de atención primaria para poder que todos los pacientes tengan una atención inmediata, accedan rápidamente a una consulta médica, tengan un diagnóstico prioritario y su manejo médico sea también enseguida, inmediatamente. El modelo de atención que se inició en la institución está basado en un sistema de atención por niveles de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud, de la ILAE, de la IB y del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Es importante resaltar que la Fundación El FIRE consta o contiene todos estos niveles en la institución, dado que es considerado un centro especializado de epilepsia. ¿Por qué no entonces iniciar con el primer peldaño? ¿Cuál es el primer peldaño? Atención primaria en epilepsia. Todos los pacientes que ingresan a la institución de primera vez van por este programa, incluso aquellos pacientes que no han sido controlados en los últimos 6 meses o incluso más de eso, que tengan ya diagnóstico previo, entran a través de este programa con una atención médica inmediata, es decir, el paciente va y el mismo día se debe atender el paciente. Todo paciente debe ser visto por el médico de APE, que es un médico general que está capacitado. Previamente se ha hecho un curso de ciencias neurológicas en la institución donde se evalúa, se califica y se le da unas clases a todos estos médicos para poder iniciar tratamientos, principalmente inicialmente, o todos los médicos de atención primaria deben iniciar tratamiento con medicamentos de primera línea y pueden solicitar estudios como tomografía, electroencefalograma hasta niveles séricos. Nosotros, desde la atención primaria, aquel paciente que persiste con crisis, que hace una segunda crisis, incluso después de la primera consulta, puede ser referido a el servicio de neurología. Por eso se llama referencia e incluso de contrarreferencia posteriormente que sea valorado por neurología y optimice y haga estudios amplios que el paciente requiera, puede devolverlo nuevamente al programa de atención primaria con el proceso de contrarreferencia. Entonces, fíjense que es algo armónico, o sea, el paciente no se va a quedar con solamente un diagnóstico inicial y un tratamiento inicial. El paciente debe ser visto también por el servicio de neurología a través del sistema de referencia. Pero garantizamos que apenas el paciente haga crisis, enseguida el paciente está visto. El mismo día que el paciente consulta, el mismo día el paciente se atiende. Todo aquel paciente que ya que está en el servicio de neurología y que no haya sido controlado con medicamentos de primera y segunda línea, es un paciente que es considerado en la institución como un paciente de difícil control farmacológico o un paciente con epilepsia refractaria, y es cuando ingresa al programa institucional de protocolo de cirugía de epilepsia en la Fundación FIRE. Entonces, este modelo que ya está institucionalizado por la OPS es un modelo que se ha seguido trabajando todos estos 9 años en la institución. Además, para fortalecer el programa de atención primaria, se crearon unas estrategias, entre estas está la Junta de Padres de Familia, que le busca es fortalecer la relación no solamente médico-paciente, sino que se tiene en cuenta a la familia, a ese asistente, a ese cuidador, enseñándole incluso desde la institución qué hacer ante una crisis, cuándo llevar el paciente a la urgencia, cuáles son las medidas o qué factores precipitantes pueden exacerbar una crisis. O sea, se les enseña a cómo ese cuidador debe estar apoyando a ese paciente. Entonces, y no solamente eso, sino que a través de esa junta de padres de familia,
nosotros enseñamos a que el medicamento no solamente es el que controla la crisis, sino también el apoyo psicosocial. Porque si disminuimos la estigmatización que tienen cada uno de estos pacientes, automáticamente el paciente va a tener mucho mayor confianza en sí y va a ser mucha mejor adherencia al tratamiento. Entonces, es lo que buscamos nosotros con el programa. Otra de las estrategias que se crearon en la institución fue el FIR extramural. Viendo la necesidad que veíamos con los pacientes del difícil acceso que tenían a una consulta, principalmente esos pacientes que vivían lejos de la ciudad, donde queda la institución, que es a nivel Cartagena, todos esos municipios que están lejos, muchos pacientes tenían dificultades con la parte económica, dificultades incluso con la EPS. Nosotros decidimos en el año 2021, en el mes de abril, formar el FIR extramural. ¿Qué significa esto? Que nosotros llevamos el servicio de salud a las personas. Vamos a cada uno de los municipios que están lejanos a la institución y le brindamos la atención. Le brindamos a ese paciente la seguridad de que un médico, en este caso de atención primaria, lo está viendo, y si requiere el paciente incluso de manejo mayor o que requiere otros estudios, se comentan automáticamente con neurología vía telefónica, y si el paciente necesita ser referido, con apoyo de las autoridades municipales y apoyo de la fundación, el paciente se le brinda completamente su garantía. Entonces, es una forma de nosotros como médicos de APECIN llegar a que cada uno de estos pacientes sean completamente atendidos sin necesidad de salir de su municipio, y que de pronto no tenga la excusa de que nunca he ido a ser, nunca me han ido, nunca me han atendido, nunca me han dicho, porque no tengo la manera de cómo llegar a la institución. Bueno, nuestro trabajo se enfocó principalmente con un estudio cuantitativo. Se caracterizó por el análisis, la comprensión y la interpretación de todos los datos que obtuvimos a través de la revisión de las historias clínicas, principalmente todo lo que fue el contexto de la atención primaria en epilepsia. El tipo de investigación de nosotros es un estudio descriptivo transversal. Ya para los resultados, observamos aquí una gráfica donde miramos cómo fueron las atenciones en los últimos 9 años que estuvimos en la institución, donde hubo un incremento muy significativo del año 2012, en noviembre que iniciamos, fíjense, al año 2021, fueron en total 31.565 atenciones que hemos brindado nosotros los médicos de atención primaria. Estando en el año 2020 y 2021, nos mantuvimos pese a que teníamos la pandemia. No solamente porque estábamos ahí presentes, sino porque queríamos garantizarle a que todos los pacientes que necesitaban medicación, que necesitaban atención, todos esos pacientes que presentaron crisis de primera vez, estuvimos allí siempre presentes para garantizarles una atención. Entonces, eso es algo significativo y de resaltar. En el tiempo de pandemia no hubo una disminución sustancial, sino que nos mantuvimos en comparación del año 2019. En esta gráfica observamos el número de pacientes que estuvieron atendidos, principalmente por el sexo. Bien, no hubo una diferencia significativa, pero a pesar de todo eso, el 50.65% de los pacientes fueron mujeres y solamente el 49.34% fueron masculinos. Ya por la parte de edad, observamos que en su mayoría 42.85% estuvieron en el grupo etario de adultez, es decir, de 29 a 57 años. Es decir, es un grupo donde más consultaron, que a pesar de todo, uno dice, no, los pacientes en edad media no van a ir a la consulta, pero eran los pacientes que más presentaron crisis y que tenían incluso diagnóstico desde la infancia. Según la distribución geográfica de pacientes atendidos por el programa de atención primaria, vemos que la mayoría de pacientes se centra en todo lo que es la región Caribe. Sin embargo, a pesar de que hay una dispersión, siempre hubo una atención en todo lo que fue esta región andina, y tuvimos pacientes incluso de la región pacífica. Es decir, que este programa no solamente ha estado en la región Caribe, sino que se ha extendido, y muchos pacientes de otros lados han llegado con la esperanza de que sean atendidos en un centro especializado de epilepsia con FIRE y se atienden el mismo día que llega el paciente. Aquí observamos esta gráfica donde vemos el incremento que hemos tenido
de pacientes que han sido hospitalizados por el servicio de neurología y con apoyo de atención primaria. Es decir, ese paciente que ingresa por crisis de primera vez, hemos tenido muchos pacientes que están hospitalizados porque tienen lesiones tumorales secundarias o hacen crisis secundarias, unas lesiones tumorales, perdón, infección, incluso por neurociticercosis, o incremento de las crisis que tienen alto riesgo de pacientes a ser estatus, incluso muerte súbita. Entonces, ahí inmediatamente nosotros, en conjunto con el sistema, con el servicio de neurología clínica, ese paciente se capta y se hospitaliza enseguida en la institución. Entonces, fíjense, para el año 2020 tuvimos un pico de 126 pacientes que requirieron esa atención inmediata y esa hospitalización con el servicio de neurología clínica. Es importante, ya para concluir, que el programa de atención primaria es una estrategia de salud que muestra las ventajas siempre y cuando sea ejecutado por médicos entrenados y bajo la supervisión del servicio de neurología. Además, el FIR ha evidenciado un crecimiento exponencial en el número de participantes vinculados al programa y siendo la mayoría de estos mujeres con edades entre 27 y 59 años. Y se sugiere para nivel nacional, que repliquemos este programa. No porque necesitemos que atención primaria exista, solamente porque el único beneficiado aquí es el paciente. Le garantizamos la atención inmediata. No tiene que esperar 3, 4, 5 meses para que lo vea el servicio de neurología. El paciente hizo una crisis, a los 6 meses ya la lesión tumoral está avanzada, ya el riesgo de muerte, de morbilidad es altísima, la mortalidad es altísima. Entonces, con este programa podemos garantizar eso. Además de nosotros como médicos de atención primaria hacer parte de este proceso, es importante resaltar que nosotros no somos los únicos que hacemos parte de este proceso. A nivel asistencial, todo lo que es el servicio de enfermería, el servicio de fonoaudiología, psicología, le damos las gracias, y a nivel administrativo también, todo este servicio asistencial que ha estado allí apoyando el programa, le damos las gracias porque esto no es posible sin que ese trabajo mancomunado se hiciera. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Merlano Zabaleta por su presentación. El tercer trabajo que tuvo una mención de honor se titula Producción narrativa oral en escolares con epilepsia focal del lóbulo temporal y escolares sin epilepsia en la ciudad de Bogotá, un estudio exploratorio. Investigador principal, Alexandra Flores Londoño. Buenas noches. Mi nombre es Alexandra Flores, soy fonoaudióloga, magíster en neurociencias y la investigación que les voy a presentar fue tesis de maestría para optar al título de magíster en neurociencias. Mis directores de tesis fue la doctora Mariluz Camargo y el doctor Jairo Alberto Zuluaga. Voy a avanzar un poco más rápido de lo que está planteado en la presentación para optimizar el tiempo. Nuestra pregunta de investigación: ¿qué diferencias existen en la producción narrativa oral de escolares entre los 10 y los 12 años con epilepsia focal del lóbulo temporal en comparación con niños sin diagnóstico de epilepsia hablantes del español colombiano? El pretexto: ¿por qué la epilepsia? Entonces es tomada como el segundo desorden neurológico más grave en el mundo, relacionado con los años de discapacidad que genera. Porque focal, las epilepsias de inicio focal son más frecuentes que las generalizadas. Las epilepsias con picos centrotemporales son las más frecuentes y están relacionadas en mayor medida con dificultades en el lenguaje. Hicimos un estudio de la producción narrativa porque el estudio del discurso permite a la sociedad caracterizar el funcionamiento del lenguaje en toda su extensión. Las narraciones activan zonas cerebrales mucho más extensas en comparación con la producción de palabras u oraciones. En niños de 10 a 12 años, en el 75% de los casos, las epilepsias centrotemporales tienen su inicio entre los 7 y los 10 años de edad. Y hay una gran heterogeneidad de características en la narración. Y en Colombia, ¿por qué? Porque la prevalencia de la epilepsia está en 11.3 por cada 1000 habitantes. De hecho, es un estudio bien viejito, entonces debe estar mucho más alta. No hay estudios de las habilidades lingüísticas en Colombia. Ese es el pretexto.
Voy a pasar rápidamente por la definición y la clasificación, que digamos que en este momento no se hace tan relevante para mi presentación. Las habilidades lingüísticas son evaluadas con mayor frecuencia en estudios neuropsicológicos, por tanto se estudian habilidades generalizadas, memoria, atención y demás, pero no hay estudios que se concentren, por lo menos en Colombia, en habilidades lingüísticas. Estudian mucho acerca de la lateralidad del foco en epilepsia del lóbulo temporal usando neuroimagen, aumento y se reportan los antecedentes, un aumento de la activación en áreas contralesionales. También es importante identificar acá que hay unos antecedentes importantes de investigaciones que han detectado que los niños con epilepsia tienen narraciones orales más cortas y con menos contenido. Hacen menor uso de autocorrecciones, es decir, una dificultad en su metalenguaje. Hay un mayor uso de palabras que no comunican, sin significado, mayor número de disfluencias en el lenguaje expresivo, menor complejidad sintáctica, siendo un mayor uso de oraciones simples y dificultad para dar un orden jerárquico a la información. Estos han sido los antecedentes más relevantes en relación al lenguaje y específicamente en narraciones en el mundo. Nuestra hipótesis, existen diferencias, esa era nuestra hipótesis, que sí vamos a encontrar diferencias entre la producción narrativa oral de escolares con epilepsia focal y escolares sin epilepsia, y esto todo pues en base a los antecedentes que habíamos hallado. Nuestro objetivo, comparar las características de la producción narrativa oral de escolares entre los 10 y 12 años con y sin diagnóstico de epilepsia focal, hablantes del español colombiano en la ciudad de Bogotá a partir del relato de un cuento. Estas fueron nuestras etapas de investigación, una revisión de bases de datos e historias clínicas en la Liga Central contra la Epilepsia, que fue el lugar donde recolectamos los usuarios. Hicimos una recolección de la muestra, que es específicamente una grabación de audio de las narraciones que hacían los niños con epilepsia. Hicimos una exploración narrativa que fue muy minuciosa, hicimos un análisis estadístico y finalmente analizamos resultados y discusión. Les decía que la investigación se desarrolló con usuarios de la Liga Central contra la Epilepsia, se revisaron 217 historias clínicas y quedaron seleccionados 27 niños que cumplieron el criterio. Se les asignó cita, finalmente terminamos con 12 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión y se compararon con los controles. 2 de estos usuarios terminaron con, digamos que concluimos que tenían un posible diagnóstico de alguna otra condición neurológica, por lo que fueron excluidos durante la toma de la muestra. La investigación básicamente como criterio de exclusión tenía que los niños no podían presentar ninguna discapacidad intelectual u otra enfermedad neurológica que alterara sus habilidades cognitivas. Aquí hay algunas herramientas que utilizamos para la recolección de datos. Se realizó la narración a partir del libro Sin Palabras, Rana, ¿dónde estás? Es uno de los libros más utilizados para evaluar narraciones en el mundo. Básicamente se trata de la historia de un niño que va al bosque a buscar su rana y digamos que el niño podía observar el libro mientras estaba narrándolo para mitigar los efectos de una posible dificultad en la memoria. También aplicamos la prueba WIS-4 para identificar lo que mencionaba hace un momento, que los niños no tuvieran ningún tipo de discapacidad intelectual y tampoco tuviesen un coeficiente intelectual limítrofe. Finalmente, quiero ir a... se me detuvo. Quiero ir a las variables que se analizaron dentro de las narración. Ya. Aquí está. Se analizó la microestructura, la macroestructura narrativa y el contenido de las narraciones. Dentro de la microestructura narrativa se analizó la productividad, la riqueza léxica y la complejidad lingüística
En la macroestructura se analizó la cohesión a partir del uso de conectores lógicos. Y en el contenido de la narración se analizó si los niños usaban en sus narraciones orientación inicial, conjunto de eventos, crisis y resolución. Si ustedes se dan cuenta, se realizó a partir de unas fórmulas estadísticas donde se logra identificar cuál es el vocabulario, la riqueza léxica de los usuarios, el número de palabras que utilizaron, el número de enunciados, la complejidad sintáctica de esos enunciados, es decir, qué número de oraciones simples, subordinadas, coordinadas o yuxtapuestas utilizaban. Entonces se realizó, y en este cuadro se puede observar un análisis muy minucioso de esas narraciones. Posterior a esto, se hizo un análisis estadístico donde se identificó el rango, la media, la mediana, la desviación estándar. Se hizo un test de normalidad, se aplicó el T-Student y se realizó el método Wilcoxon, porque nuestra muestra no tenía una distribución normal. Se identificaron 4 variables específicamente que tenían diferencias significativas. Si nos damos cuenta, hay un gran número de variables que fueron analizadas, sin embargo, solamente se identificaron diferencias en el uso de oraciones simples, en la cohesión, en las narraciones, la diversidad de los conectores lógicos que usaban los escolares y el contenido de las narraciones. Me voy a detener específicamente en las variables que tuvieron diferencias significativas. Entonces, encontramos la primera, que es el uso de oraciones simples. Se ha ya documentado en otros países que hay un aumento en la producción de oraciones simples en niños con epilepsia rolándica y occipital. Es muy frecuente encontrar que los niños con algún tipo de trastorno del lenguaje utilicen mayormente oraciones simples en sus narraciones. Por tanto, digamos que ahí podemos encontrar alguna correlación con la epilepsia y los trastornos del lenguaje. Sin embargo, no es concluyente nuestro hallazgo porque fue la única variable que demostró diferencias significativas que está correlacionada con trastornos del lenguaje. Por otra parte, y como les mencionaba hace un momento, la cohesión también demostró diferencias significativas. No hay diferencias en el uso de dispositivos cohesivos, concluyó Streckas y colaboradores en 2013, contrario a nuestro estudio, y otros niños con trastornos del lenguaje mostraron puntajes similares entre el uso de conectores lógicos. Por tanto, el uso de la cohesión o los conectores lógicos no es una variable importante para correlacionar niños con trastornos del lenguaje y niños que no lo tienen. En lo relacionado a la diversidad de esos conectores, se da que digamos que el desarrollo de los conectores lógicos es primero los aditivos, los temporales, después los causales y los adversativos. Se encontró que los niños con epilepsia utilizan mucho más conectores aditivos. Para su desarrollo, digamos que es una variable importante en la medida que los conectores en esas edades debería tener un mayor uso de los adversativos. Sin embargo, ellos solamente usaron conectores aditivos. Se detectó también, Lomjan en 2017 y colaboradores, dificultades en la macroestructura. Si ustedes recuerdan el cuadro anterior, la cohesión hace parte de la macroestructura narrativa o del análisis de la macroestructura narrativa. Y estas dificultades que se detectaron en niños con epilepsia, no eran niños, eran adultos. En adultos con epilepsia estuvieron relacionadas con dificultades en la memoria en los pacientes con epilepsia. Relacionado con el contenido de las narraciones, también hubo cambios significativos. Los niños con epilepsia narran historias con menos contenido, con menos evento que los niños que no tienen epilepsia. Las conclusiones del estudio: 4 de 14 variables demostraron diferencias significativas.
Estas hacen un mayor uso, los niños con epilepsia, de oraciones simples, hacen uso de menor cantidad de conectores lógicos en sus historias, una menor diversidad de estos conectores y menor contenido en las narraciones. Sin embargo, este hallazgo también nos demuestra que son más lo relacionado, las cosas similares entre niños con diagnóstico y sin diagnóstico de epilepsia. Por tanto, podríamos inferir que hay cambios en la neurofisiología del lenguaje en niños con epilepsia que no siempre llevan a conductas desadaptativas. Y por otra parte, también hay un cambio en el paradigma del lenguaje. Entonces ya estamos pasando de una visión más localizacionista que limita las funciones del lenguaje en las, digamos que tan nombradas y tan reiteradas zonas o áreas de Broca y Wernicke, y nos empieza a volcar hacia la necesidad de estudiar redes neuronales lingüísticas que no necesariamente están localizadas en espacios, en áreas concretas del cerebro. Las recomendaciones de este estudio, como lo mencionaban hace un momento, la idea es poder hacer otros estudios con mayor número de participantes, porque si notaron la muestra es bastante pequeña, entonces sería muy interesante poderlo hacer con un mayor número de participantes, evaluar la memoria, porque fue una de las variables que demostró más diferencias entre los dos grupos, el control y los de niños con epilepsia, evaluar entonces o controlar más bien la variable de memoria y profundizar en esta parte de cohesión que hace parte de la macroestructura, pero otra de los componentes de la macroestructura narrativa es la coherencia. Entonces quizá indagar un poco más hacia la cohesión y la coherencia de las habilidades narrativas. Muchísimas gracias. Sexto punto, participación de los asistentes. Señor presidente. Si alguien desea hacer algún comentario o alguna pregunta sobre los trabajos presentados. Buenas noches. Yo tengo 3 preguntas, una para cada trabajo. Entonces, para el trabajo de genómica, si el plan futuro sería ya empezar a trabajar en epilepsias humanas específicas, por ejemplo, en epilepsia centrotemporal, rolándica, crisis febriles plus, o sea, ya como tomar grupos específicos para esa caracterización en nuestro medio. Voy a hacer la segunda pregunta, que es para el grupo de atención primaria. Si usaron teleconsulta, cuando, pues yo sé que ustedes procurarán verla presencialmente, pero si utilizaron la teleconsulta. Y para el grupo de fonoaudiología, si tuvieron en cuenta en el tratamiento, en la evolución de estos pacientes, si estaban controlados de crisis y qué tipo de tratamiento estaban recibiendo. Porque a veces los tratamientos también pueden influir en los problemas lingüísticos. Este está abierto, sí. Respondiendo a esa interesante pregunta, sí, ese es un tema y eso tiene que ver mucho con esas posibilidades de colaboración en esos trabajos interdisciplinarios, desde los potenciales de genética genómica, identificar, que es algo que se ha venido explorando con los grupos para trabajarlos. Y algo que hemos estado trabajando en otras áreas de las enfermedades neurológicas y trastornos psiquiátricos son las colaboraciones internacionales. En este momento hacemos parte de algunas y eso ha generado una revolución. El caso de epilepsia también a nivel internacional, donde son consorcios casi de la mayoría de las partes del mundo que facilitan los tamaños muestrales muy importantes. Para nosotros en genómica, los tamaños muestrales en este momento, esos consorcios, están en el orden de los miles de pacientes. Y una de las principales formas es eso, colaborando entre varias instituciones del país y con otras instituciones. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta, en el año 2020 todo el mundo estuvo encerrado durante varios meses, hubo la necesidad de realizar las teleconsultas, la telemedicina, y también nosotros como médicos de atención primaria, pese a que asistíamos a la institución, a todos los pacientes que llegaban,
de pronto por primera vez con una emergencia o algo, nosotros estábamos allí, pero todos estos pacientes que no pudieron llegar a la institución porque estaban en plena pandemia, estaban encerrados, entonces nos tocó hacer la teleconsulta para poder garantizarles a todos ellos la atención, principalmente muchos pacientes que venían de otros departamentos que estaban ahí mismo en la costa. Nos tocó hacer teleconsulta porque teníamos que garantizar que cada uno de esos pacientes tuviera su medicación durante el tiempo de pandemia y no podían salir. Entonces, sí la realizamos completamente. Bueno, frente a la pregunta, sí me faltó ese detalle. De hecho, había una gráfica en mi presentación. Mínimo un medicamento antiepiléptico, máximo 2. De hecho, alcanzamos a evaluar, porque no controlamos la variable desde el principio, entonces alcanzamos a evaluar una niña que estaba medicada con 3 y otro con 4 y definitivamente no alcanzó ni a hacer la prueba de coeficiente intelectual. Entonces, definitivamente tuvimos que controlar la variable para poder lograr por lo menos el periodo de evaluación y toma de muestras. Mi pregunta es para el doctor Forero. La pregunta es si han considerado el uso de inteligencia artificial para la evaluación de la cantidad de datos que están procesando y qué limitaciones hay para ese uso. Muchísimas gracias. Otra interesante pregunta, y ese es un gran reto que se viene dando por el gran volumen de datos. Se vienen utilizando esas estrategias de inteligencia artificial u otros acercamientos, ¿no? Allí utilizamos algunas estrategias de minería de datos para poder utilizar, y eso es algo que se viene trabajando, que implica otras estrategias adicionales para poder utilizarlas. Entonces, es algo que se viene trabajando y que en parte trabajamos, ¿no? Más desde la minería de datos, pero que en temas, por ejemplo, de redes neuronales artificiales, hacia los árboles, se ha utilizado, en este caso no utilizamos, pero sí hemos utilizado en otros temas y que muy seguramente se estará utilizando próximamente. Gracias. Hacer un reconocimiento a la Fundación FIRE y a sus directivas, en donde nos demuestran que no solo hay una actividad médica muy importante dentro de su funcionamiento, sino que además hay un gran estímulo hacia la investigación. Con este se completa un año más del gran premio que yo considero es el de la epilepsia, dado por el FIRE. Así que un gran reconocimiento a sus directivas y a todos sus funcionarios. Finalmente, agradecerles a todos ustedes por su presencia en este auditorio y a los que nos acompañan a través de la transmisión por la plataforma Zoom. Y no menos importante, agradecer a la Comisión de Investigaciones de la Academia Nacional de Medicina, quienes tuvieron la responsabilidad de sacar adelante este premio también. Sin su concurso realmente no hubiéramos podido salir adelante. Muchas gracias nuevamente y con esto podemos dar por terminada esta sesión.